Todas mis hermanas y todas mis amigas, me fascina el lunes por la tarde porque puedo reunirme con todas de ustedes. Bueno, hoy vamos a estudiar una mujer que se llama Noemí. Noemí es la suegra que hizo decisiones. Bueno, vamos a estar, si quieren abrir sus Biblias, a Ruth, el primer capítulo, Ruth, capítulo 1. Y vamos a quedarnos más o menos todo el tiempo en el primer capítulo. Bueno, el versículo de memoria es Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Bueno, esta historia hoy habla de decisiones buenas y decisiones malas. Y ojalá que podamos aprender algo de esta lección de hacer decisiones que agradan a Dios. Bueno, como introducción, Noemí es la suegra de Ruth. Y el libro de la Biblia se llama Ruth. Noemí es su suegra. Bueno, Noemí era una mujer judía que vivió más o menos 1000 años antes de nacer Cristo. Su nombre quiere decir o significa mi gozo, mi alegría, mi felicidad en Jehová. Y su nombre nos da la idea que ella era una persona muy buena, muy amable, muy feliz, muy buena persona, muy noble, atractiva. Y su historia de ella encontramos en el libro de Ruth. Ella tiene un papel muy importante en toda esta historia de Ruth y Boaz. Y vamos a ver qué pasó con la historia. Ella y su esposo Elimelech vivían en Belén de Judá, eso es donde nació Jesús, en Belén. Ellos pertenecían a la raza, a los hebreos, y adoraron el Dios verdadero. Noemí era mujer muy afortunada en que su esposo era dueño de una gran cantidad del campo de Belén. Era campo muy fértil. El lugar donde ellos vivían se llamaba casa o lugar de pan, porque la tierra era tan productiva para trigo, cebada, fruta, lo que sea. Económicamente, ellos, Noemí y su esposo, estaban muy, muy bien. Belén era un lugar perfecto para vivir con su familia. Era un centro de cristianismo, como lo decimos hoy día, pero en aquellos tiempos, o sea que vivían judíos que adoraron al Señor. Bueno, no muchos. Ellos vivían en los tiempos cuando los jueces gobernaron por más o menos 400 años. Y durante estos años, 400 años, había una violenta lucha militar. Bueno, también había tiempos de paz, pero estaban en luchas militares durante mucho tiempo. Pero peor de todo, la nación de Israel no obedeció a su Dios e hizo mucho mal en los ojos de Dios. Después de la muerte de Josué, y recuerden quién era Josué, él estaba dirigiendo o guiando la nación de Israel a la tierra prometida, y él mandó 2 espías para Jericó para ver cómo podemos entrar y tumbar esos muros que son tan grandes, tan gruesos. Bueno, pero después de morir Josué, la nueva generación de Israel
no sabía mucho de las cosas, los milagros, como el Mar Rojo, los muros de Jericó. Ellos no sabían mucho de lo que había hecho el pueblo, porque los preceptos de la ley no fueron enseñados en el hogar. Y muy pronto los israelitas entraron en arreglos y amistades con los paganos cananeos y dañó la pureza del culto divino. Entonces, había mucha gente que se había apartado de Dios. Pero Noemí era fiel a Dios y ella asistía al templo. Bueno, un dato importante que les voy a decir ahora: Noemí, la señora que vamos a estudiar, se casó con Elimelech. Elimelech pertenecía a la familia de los israelitas y él era hermano de Salmón. ¿Quién era Salmón? A lo mejor ustedes olvidaron, porque yo olvidé quién es Salmón. ¿Recuerdan ustedes la historia de Rahab la ramera? Y recuerdan que cuando Josué entró o mandó los 2 espías, Rahab la ramera ayudó a los 2 espías. Y después de tumbar los muros de Jerusalén, Rahab la ramera se fue para vivir con los israelitas. Rahab se casó con Salmón, el hermano de Elimelech. ¿Es claro? Es claro. Ojalá que es un poquito confundido, pero Rahab y Salmón, hermano de Elimelech, Rahab y Salmón tenían un bebé. ¿Recuerdan el nombre de este bebé? Era Boaz. Vamos a ver Boaz en el libro de Ruth. Entonces, Elimelech y Boaz están relacionados, son de la misma familia. Elimelech era tío de Boaz y Noemí era la tía de Boaz por ser casada con Elimelech. Entonces vemos que Noemí tenía parte de su familia, era este señor Boaz. Este dato es muy importante en el desarrollo de la historia de hoy. Bueno, vamos a leer Ruth 1, el capítulo 1, el primer versículo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Dice que hubo hambre en la tierra y era un hambre severo. Noemí y su familia estaba feliz y económicamente muy bien antes del hambre. Y el hambre fue un castigo de Dios sobre Israel por su desobediencia. Pero algo pasó. Los comentarios dicen que durante los tiempos de los jueces, los 400 años, Israel tenía mucha división entre los 12 tribus. Eran divididos, esparcidos por varios lugares, con unos reyes cananeos, paganos. No seguían ni obedecieron a Dios. Esos son los israelitas dentro de los 12 tribus. Cuando los jueces recién habían empezado a gobernar, los hombres de Judá atacaron la región de Jerusalén y en los lugares alrededor, que incluyó donde estaba viviendo Noemí y su esposo y su familia. Básicamente destruyeron todo, prendiendo fuego, y se quemó la región entera. Las ciudades se convirtieron en un montón de escombros. Y es cierto que este fue un castigo de Dios para los israelitas por su desobediencia. En Levítico 26, podemos leer, no vamos a leerlo, pero en varios versículos, Dios está mencionado que Dios castigó la nación de Israel
con un hambre severo por su desobediencia. Vamos a leer Ruth 1:2. El nombre de aquel varón era Elimelech y de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Bueno, siendo que la ciudad de Belén fue afectada también, los campos fértiles de Elimelech, recuerden que yo le dije que ellos estaban muy bien económicamente porque Elimelech tenía una buena cantidad de campo y de sus cosechas ellos vivían muy bien. Pero los campos de Elimelech fueron quemados, despojados y desolados, y no había cosecha, entonces no había comida. Elimelech y Noemí perdieron todo y ahora eran pobres y desolados. Todo el campo de él fue destruido y Elimelech estaba desesperado para proveer por su familia. Bueno, ellos escucharon que había abundancia de comida en Moab. Moab era una ciudad cerca del Mar Muerto, también con tierra muy fértil. Entonces, Elimelech pensaba, vamos allá y yo voy a comprar un poco de terreno y vamos, etcétera, etcétera, y vamos a estar bien. Bueno, prácticamente había muchas ciudades de los israelitas que ellos habrían podido escoger. Pero ellos escogieron ir a Moab. Había ciudades llenas de otros que creían en Dios y ciudades con templos donde ellos podrían adorar a Dios. Pero Moab era un lugar donde no habitó Dios. Ni había otros que seguían a Dios. Era totalmente pagano. La gente pagana. La población de Moab era descendientes de las hijas de Lot. No hemos estudiado las hijas de Lot, pero no tenían muy buenas reputaciones. No adoraron ni seguían a Dios. Ellos siguieron a un dios Chemos. Este dios pagano tenía práctica de sacrificar niños para ofrendas para su dios. Era ciudad y religión pagana totalmente. Y todo esto está en en los Salmos 34, que habla de la ciudad de ese lugar de Moab. El hambre que Dios mandó fue castigo para ellos. Y para Noemí y Elimelech, en vez de quedarse y en vez de pedir perdón de Dios, Noemí y Elimelech salieron de la tierra prometida, salieron de Belén. No fue una decisión muy sabia de parte de él y Noemí. Él era hebreo y él sabía la promesa de Dios, que Dios proveería todas sus necesidades, aún comida. Y hemos estudiado antes donde había hambres en la tierra y la viuda que el profeta llegó y multiplicó la harina y el aceite. Ellos estaban viviendo en otro hambre. El nombre Elimelech quiere decir mi Dios es rey, pero parece ser que él se había enfriado en las cosas de Dios, porque no se sabe por qué escogió ir a Moab. Moab quiere decir desperdicio y quiere decir la palabra nada, que no tenía nada para ofrecer. Ellos salieron de un lugar donde Dios estaba honrado y adorado a una ciudad que estaba totalmente pagana. Y a la verdad, la distancia entre Belén y Moab era 25 kilómetros más o menos. No era una gran distancia, pero la distancia entre ellos y Dios, yéndose a un lugar pagano, llegó a ser muy grande. Ellos no podrían, no hubo lugar a adorar a Dios. En todo esto,
Yo pienso en sus dos hijos varones. Ellos tenían dos hijos varones. No sabemos sus edades, pero la mamá y el papá estaban llevando a sus hijos lejos, lejos de Dios. Si eran adolescentes, niños, no sabemos. A la verdad, porque la Biblia no nos dice. La Biblia dice que pues a los campos de Moab llegaron y se quedaron ahí. Puede ser que Elimelech pensaba en quedarse temporalmente, pero quedaron años, como vamos a ver. Vamos a leer, entonces ahora ellos están viviendo en Moab. Vamos a leer Ruth 1:3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Qué triste, ¿no? Qué tragedia. Su esposo de Noemí falleció. ¿Era un castigo de Dios? No sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no. Y ahora Noemí se queda viuda con sus dos hijos varones. Por lo menos ella tenía sus dos hijos para cuidarla y proveer las necesidades de ella. Vamos a leer versículo 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el otro nombre Ruth. Habitaron allí unos 10 años. 10 años. No sabemos si era 10 años después de morir su esposo. Vamos a ver. No pasó mucho tiempo, creo yo, que Noemí reconoció su error en salir de Belén. Su esposo ya murió. Sus dos hijos se casaron con moabitas, paganas. Orfa y Ruth eran mujeres paganas. Interesante que los matrimonios se arreglaron entre padres. Entonces, Abimelech posiblemente había, o probablemente había arreglado estos matrimonios antes de morir. Él dio permiso que sus dos hijos judíos que estaban dedicados a Dios casarse con paganas, mujeres paganas. Si es verdad, nos muestra que él se había ido muy lejos de Dios. Ahora, en vez de ayudar a su mamá, ellos tenían que preocuparse por sus propias familias, los dos hijos. Según la ley de los judíos, fue prohibido casarse con una persona que no era parte de su nación. Entonces, era algo prohibido que estos dos hombres se casaran con dos moabitas. Elimelech salió de Belén porque pensaba que iba a morir de hambre y murió dejando a su esposa viuda en un país bastante pagano. Yo estoy segura que Noemí era desolada y triste y ahora sola y pobre. Salieron todos para conseguir el pan de Moab, pero no había nada del pan de vida, nada allí de Dios. Y sí, seguro que necesitamos comida para comer, para vivir, pero más necesitamos el pan de vida, Dios, para vivir. Y ellos, Abimelech y Noemí, habían cortado el pan de vida de su familia. Vamos a leer Ruth 1:5. Y esta historia para mí es tan triste, porque habla de la desobediencia de una familia que ellos desobedecieron a Dios y Dios los castigó. En versículo 5, y murieron también los dos, Malón y Kelión. Perdón, señora Lina, se cerró su micrófono.
Never mind. ¿Ya me escucha? Ya, señora Lina, gracias. Qué pena, no sé qué pasó. Bueno, no, está bien. Yo llamé a mi esposo, pero está bien. Thank you. Qué pena con ustedes. Me fascinan los computadores, pero yo creo que tienen sus propias ideas y su propia mente y hacen lo que ellos quieren. Bueno, estamos en Ruth 1:5. No solamente murió su marido, pero murieron sus dos hijos. Para mí es tan triste. ¿Cómo sería perder su esposo y después perder sus dos hijos? Se quedó ella una mujer sola y desamparada. Pero la historia no termina ahí. Y como yo les he dicho, tengo que hacerles recordar que la famosa Ruth, tan conocida en la Biblia, que hay un libro que se llama Ruth, si no fuera por las enseñanzas de Noemí, Ruth había muerto pagana. Y no tendríamos el libro de Ruth, pero Dios intervino en esta historia en una manera maravillosamente. Ruth 1:6. Entonces se levantó con sus nueras y regresaron de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Bueno, no está totalmente sola, ya tiene dos nueras. Y ella decidió volver a Belén, porque alguien le dijo, en aquellos tiempos, puede ser que había pasado mucho tiempo que ahí en Belén no hubo hambre, pero como que no había teléfonos, no había computadores ni teléfonos. Ellos no sabían. La comunicación entre ciudades era muy, bueno, casi no había. Entonces, ella escuchó que había pan y comida en Belén. Y para Dios volver a proveer comida para la nación de Israel tenía que haber pedido perdón por sus pecados. Y es el ciclo otra vez que de lo que hemos hablado muchas veces. Primeramente, Dios está bendiciendo la nación de Israel. Ellos pecan contra él. Él castiga a la nación. Ellos están arrepentidos y Dios derrama sus bendiciones otra vez y los perdona, terminando el hambre. ¿Cuántos años en Moab? No sabemos cuántos años demoraron Noemí en Moab. Puede ser alrededor de 15, 20 años, porque eran por lo menos 10 años después de morir su esposo y tal vez sus hijos murieron. Y si los hijos eran adolescentes o jóvenes, puede ser que ella estuvo en Moab alrededor de 15, 20 años. No sabemos. Es una calculación nomás. Vamos a leer Ruth 1:7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella y sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ella empezó su viaje para volver donde había estado antes en Belén. Ahora los años han pasado. Noemí es más vieja, también es una mujer indefensa, desolada, no tiene esposo, no tiene hijos, solo ella tiene dos nueras y las nueras están en la misma circunstancia que está ella. Su corazón y espíritu estaban quebrantados. Seguro que ella pensaba que Dios le había abandonado. Entonces vemos más tarde que sí, ella dice esto. Ella tenía que volver a Belén para recuperar lo que había perdido. Una buena relación con Dios. Belén era su tierra y obvio que su familia estaba allá todavía. Vamos a leer Ruth 1, los versículos 8 y 9. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos conmigo. Os conceda Jehová
que halléis descanso, cada uno en su casa, en el casa de su marido. Luego las besó y ellos alzaron su voz y lloraron. En el camino, Noemí dijo a los dos nueras, mire, mis hijas, vayan a volver a Moab, vayan a volver a su familia y sus familias les van a cuidar. Y Dios, a lo mejor Dios les van a dar otros esposos. Ella las besó y sus nueras empezaron a llorar. La querían mucho. El versículo 10. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ellas dos expresaron un deseo de ir a Belén con su suegra. Y tiene que pensar que por años, Noemí era su seguridad. Y yo digo que ella era muy buena suegra. Tenía que ser. Sí. Las nueras lloran. Vamos a leer Ruth, los versículos 11 al 13. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueden ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a los hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedarnos sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Costumbre era que las nueras viudas podrían casarse con otros hijos varones de Noemí. O sea que estas dos mujeres se habían casado con los hijos de Noemí y ellos murieron. Entonces, según la ley, ellos podrían casarse con otros hijos, pero Noemí no tenía otros hijos. Y esto fue para seguir con la descendencia de sus dos hijos muertos. Pero como dijo, Noemí no tenía más hijos varones, no podía tener nada más hijos, ni tenía esposo. Vamos a leer Ruth, estamos en capítulo 1, versículos 14 al 15. Y ellos alzaron otra vez su voz y lloraron, las pobres niñas. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Orfa hizo la decisión volver a Moab, a su familia y a sus dioses. Ruth no quiso. Noemí intentó amarla. Por favor, que vuelva con Orfa a su pueblo y a sus dioses. Y los siguientes dos versículos, bueno, 3 versículos, 16 al 18, estos versículos son versículos bien conocidos. Los repitan en bodas, los novios prometiendo ser fiel a Dios y a su pareja. Ruth está prácticamente diciendo, yo creo en tu Dios. Él es mi Dios. Su pueblo es mi pueblo. Voy a leer los versículos. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ruth estaba diciendo, no, voy contigo, porque donde tú vas, yo voy. Tu pueblo, el pueblo de Israel, ahora será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Yo le digo que Noemí le había enseñado muy bien a sus nueras. Ella había testificado de Dios.
Entonces, Noemí, para mi opinión, no se había llegado tan lejos de Dios como su esposo. Ella todavía estaba enseñando a las nueras y Ruth había decidido, yo creo en Dios. Él será mi Dios también. Y después Noemí deja de hablar y ella aceptó la decisión de Ruth. Vamos a leer ahora 19 al 21. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, porque me llamaréis Noemí, que ya Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Es muy interesante esta porción de la palabra de Dios. Ella llega ella llega bastante amarga, bastante. Ellas dos llegaron a Belén y la gente se asustó cuando vio a Noemí. Ella había salido hace muchos años feliz, gozoso, contenta, joven. Y ahora ella estaba llena con amargura. Ella estaba desanimada y pobre. Y tras los años sabemos que ella había sufrido mucho como una viuda. Ella era una persona completamente diferente de la persona que había salido de Belén. Parece que la gente casi no la reconoció. Ellos dijeron, no es esta Noemí, sí, dijeron, ella pidió que la gente la llamara Mara, que quiere decir Mara significa amarga. Y ella echó la culpa donde Dios por su amargura. Ella dice, en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Interesante todo esto, que ella echó la culpa de su situación trágica a Dios. Vamos a hablar de esto un poquito más tarde. Vamos a ver Ruth 1:21. Dice, y yo me fui llena, no, ya leí 22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Estaba comenzando la siega de la cebada en Belén. Entonces, quiere decir que la nación de Israel entera había pedido perdón por sus pecados, y Dios ahora los ha bendecido. Porque si hay cosecha, hay comida. Ellos llegaron pobres, sin ingresos, dos viudas, sin tener alguien para ayudarlas. Y obvio que Dios estaba bendiciendo otra vez la nación de Israel. Bueno, en Ruth 2, y no vamos a leerlo en todo el libro, voy a hacer un resumen, porque empieza a tratar mucho de la vida de Ruth, y estamos aquí para estudiar la vida de su suegra, Noemí. En el capítulo 2, Noemí está triste y muy desesperada, cansada, un poquito más, con mucho más años. Ruth está llena de energía y mucho más joven, y ella quiso salir a trabajar recogiendo espigas. Ella dice a su suegra, yo quiero salir para recoger espigas, y Noemí no quiso, pero por fin Ruth salió y iba buscando campos, porque había muchos campos donde la gente pobre podría escoger y recoger las espigas de trigo, lo que se cayó después de la cosecha. Solo los pobres podían recoger lo que quedó en los campos. Ruth y Noemí calificaron como pobres. Este era trabajo muy, muy difícil. Tenía que ser agachadita todo el día, desde muy de la mañana hasta se subió el sol, hasta que se pone el sol. Todo el día agachadita, recogiendo espigas.
Era trabajo duro y trabajo muy, muy humilde. Y solo la gente desesperada hizo o quiso hacer ese trabajo. Bueno, voy a leer en capítulo 2, el versículo 1. Hemos hablado de esto. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Hemos hablado antes que Noemí, por ser casada con Elimelech, ella era tía de Booz. Entonces, lo que sigue en el capítulo 2 es que Ruth va para recoger espigas y Booz mira y pregunta a sus ayudantes, ¿quién es esta mujer? Seguro que le llamó mucho la atención. Él descubrió que ella era la nuera de Noemí. Entonces Booz se fue y se acercó a Ruth y le dijo, mire, tú puedes escoger y recoger y llevar lo que quieren de cualquier cantidad de espigas y yo te voy a proteger. Y también él dijo que Dios te va a bendecir por ser tan amable con su suegra. Les pregunto, ¿era coincidencia que Ruth encontró en el campo de Booz? No creo. Vamos a hablar de eso más tarde. Ruth, después del primer día, vuelve a casa y su suegra le preguntó, ¿dónde has estado recogiendo tanto grano? Porque ella volvió a la casa con muchas espigas de grano. Ruth le explicó, bueno, fui buscando y yo encontré un campo de un hombre que se llama Booz. Noemí pensaba, Booz. Prendió una luz en la mente de Noemí. Ella tenía un plan. Booz posiblemente tenía interés en Ruth, pero no había hecho nada y pasaron los días, las semanas, y Booz no dijo nada del matrimonio, pero él era de familia y él era soltero. Booz podría ser el pariente redentor de Ruth. Él podría casarse con Ruth y ellos estarían bien al resto de su vida porque Booz era muy rico. Déjame hablar un poco del redentor de Ruth. En aquellos tiempos había muchas viudas por causa de las guerras, por causa de, varias causas, enfermedades, obvio pecado. Si un esposo murió, la esposa puede buscar dentro de su familia, de su esposo, un redentor. Tenía que ser como un hermano, un tío, un sobrino, hombre, etcétera, del difunto esposo. Este hombre podría ser redentor y dar a la viuda hijos. Los hijos de esta viuda tendrían nombre del esposo muerto para que tenga hijos con su nombre y para que siga su descendencia. Booz podría redimir Ruth ayudando el hijo de su tío muerto. Ese es un poquito complicado, pero Booz era de la familia de Elimelech y la familia de Ruth. Y en Génesis 38 describe que para Booz o para el hombre de la familia de Noemí era su deber, era la ley. Él no podría negarse al redentor si no había otro hombre más cercano. Y puede ser que hay otro hombre que es más cercana de la familia que Booz. Bueno, esta ley es un poco raro para nosotros, pero era la ley en aquellos tiempos. Un ejemplo, si mi esposo muere, su hermano de mi esposo, tiene que casarse conmigo y proveer hijos, y estos hijos tendrán el nombre de mi difunto esposo.
Es un poquito complicado, pero allí en aquellos tiempos, la descendencia y tener hijos varones era tan importante. Y ahora, Noemí no tenía más hijos y tenía que buscar redentor dentro de la familia. Bueno, en Ruth 3, 1 al 18, y no voy a leer, voy a dar un resumen. Noemí y Ruth tenían que encontrar seguridad para su futuro. Ellos los dos eran viudas. En aquellos tiempos las viudas, nadie las cuidaba. Y había un ritual que ella, Ruth, tenía que hacer para conseguir un redentor. Eso habían pasado seguro semanas, tal vez meses, no sabemos. Noemí le dijo a Ruth, esta noche vos estarás durmiendo en el piso después de la avienta de la parva de las cebadas. Ruth, tú tienes que bañarte y vestirte en tu mejor ropa y va a acostarse a los pies de él, de vos. Pero espera hasta que él haya comido, hasta que él haya bebido y haya dormido. Y cuando él despierta, tienes tú que identificarte y pedir que él extiende el borde de su capa sobre ti y tienes que decir, por cuanto eres mi pariente cercana y mi redentor familiar. Bueno, Ruth hizo exactamente lo que su suegra le había dicho. Bueno, ella entró silenciosamente y todos estaban dormidos, seguro, porque era muy de noche y ella se acostó a los pies de Boaz y Boaz de repente, no sabemos cuándo, se despertó y reconoció Ruth y dijo, ay Ruth. Y Ruth dijo, por cuanto eres mi pariente cercano, eres mi redentor. Bueno, Boaz se despertó y dijo, está muy bien, pero creo yo, Boaz está hablando, creo yo que hay otro hombre aquí en la ciudad que es más cercano que yo. Entonces mañana yo, Boaz, voy a averiguar si él puede ser el redentor o si yo puedo ser el redentor o si el otro hombre será su redentor. Me parece muy interesante esa porción de la palabra, porque Boaz sabía inmediatamente de que, hay otro hombre que está más cerca. Entonces quiere decir que él había estado averiguando de los hombres que podrían ser el redentor. Y también no solamente el hombre tenía que casarse con Ruth, pero había campo de Abimelech para comprar y él tenía mucho campo. Bueno, la mañana siguiente, Boaz se reunió con los hombres de la ciudad y habló con el otro hombre. El hombre sí estaba más cerca en la familia, pero él dijo que yo no puedo ser el redentor a Ruth. Es que yo no quiero más campo, no puedo comprarlo y no quiero casarme con otra esposa del hijo de Abimelech. No puedo hacerlo. Entonces, ese más o menos termina la historia. Entonces, al resto del libro es que Boaz y Ruth se casaron y dio a Noemí un nieto que se llamaba Obed. Obed llegó a ser el padre de Isaí y Isaí era el padre del rey David, que está en la línea de Cristo. Interesante. Y Noemí otra vez está en muy buena comunicación con su gente, con sus hermanos, con Dios, y está alegre y contenta una vez más. Bueno, pero como siempre, hay muchas lecciones muy buenas que podemos encontrar y podemos aprender de esta historia.
La primera lección para mí que es más importante es que no debemos apartarnos de Dios nunca. Elimelech y Noemí y sus 2 hijos salieron de Belén para ir a Moab. Belén era un centro de cristianismo, como lo llamamos hoy, y Moab era totalmente pagano. No había judíos. Ellos adoraron dioses falsos. Y yo digo que Noemí debía haber dicho, mi amor, que no salgamos de Belén, que no vayamos a Moab. Aquí está Dios. Dios no está allá. Puede ser que ella dijo algo, pero según la Biblia, ella no dijo nada. Y también para no dudar, en esta época de la Biblia, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hemos hablado de cómo se trataron a las mujeres. Puede ser que ella no pudo decir nada, que ella tenía que obedecer a su esposo e ir a Moab. Y para mí podemos aplicar hoy día, especialmente en las iglesias aquí en los Estados Unidos. Yo veo con frecuencia que la gente sale de la iglesia por una bobada y se aparta de Dios. Ellos dicen, ay, la gente no me saluda, entonces yo no me quedo acá. Ay, una señora me miró mal, entonces, y no me gusta la música, y se apartan de Dios. Y déjame decirles, cuando nos separamos de Dios, afecta la vida mía y afecta la vida de todos los demás. Y apartando de Dios, separándonos de Dios, causa amarguras y resentimientos. Y yo he visto que cuando una persona o una familia sale de la iglesia, y lo hemos visto muchas veces en la iglesia donde estamos congregando ahora, la gente lleva los problemas suyos consigo. Y en muchos casos, la gente que conozco, la gente deja de asistir a cualquier iglesia y se va lejos de Dios. Se apartan de Dios. Y hermanas, yo les digo que necesitamos el compañerismo de los otros creyentes. Ellos nunca debían haber salido de Belén, nunca. Puede ser que Elimelech era más lejos de Dios, pero necesitamos estar con los hermanos, necesitamos escuchar la palabra de Dios predicado. Hebreos 10:25 dice, Hebreos 10:25, no dejan de congregarse como es costumbre. Y yo he visto durante esta época de COVID, hay tanta gente que dejó de asistir, que dejó de prender su teléfono o su computadora aún para escuchar los mensajes. Y hay una buena cantidad que no han vuelto. Ellos salieron de la voluntad de Dios porque su situación era incómoda. Y es una lección para nosotros que nunca apartemos de Dios. Proverbios 1:32 dice, Proverbios 1:32, porque el desvío de los necios ignorantes los matará. Murieron 3 hombres. No sabemos si fue por castigo, adivino que sí era. Hay veces cuando nosotros tenemos problemas y nos apartamos de Dios, hay una separación entre nosotros y Dios. Pero, hermanas, tenemos que volver a Belén como Noemí, porque hemos apartado de Dios. Y si hay alguien que está en una situación que está un poquito aislado, un poquito apartado de Dios, que no espere, pide perdón de Dios. Y Noemí y Elimelech debían haber pedido perdón por sus pecados y quedarse en Belén. Y Dios les iba a proveer, Dios les iba a cuidar. En la segunda lección, cuando salimos del lugar donde Dios quiere que estemos,
las cosas no van bien. Puede ser que ustedes han experimentado esto. Dios puso ellos en Belén, es donde Dios estaba, y ellos salieron. No les fue bien. Elimelech murió. De castigo, puede ser. Malón y Kelión murieron. Castigo, puede ser. Sus 2 hijos se casaron con moabitas paganas y parece ser que Ofra nunca creyó en Dios. Noemí llegó a ser bastante pobre. Su personalidad cambió de gozo y felicidad a amargura y tristeza. Bueno, y ella echó la culpa por todo esto donde Dios. Hay que tener cuidado de salir donde Dios nos ha puesto, donde Dios quiere que estemos. Está cerca de Él. Él quiere que estemos con una relación íntima con Él. Ellos salieron de Belén y parece ser que no consultaron con Dios. Ellos los 2 sabían que Moab era un lugar mundano y que no hubo gente que amaba a Dios, que Dios no estaba en este lugar. Es importante que consultamos con Dios en cada decisión que tenemos que hacer. La nación de Israel había pecado y el hambre fue castigo de Dios. Abimelech debería haber quedado con su familia en Belén pidiendo perdón por sus pecados. Lo repito, porque es algo importante. La tercera lección, lo que yo saqué de esta lección es que hay que enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros nietos, que es importante seguir a Dios y estar presente en la iglesia. Noemí como madre llevó sus 2 hijos varones muy lejos de Dios, sabiendo que ellos iban a llegar a la edad de buscar esposas. Sus hijos deberían haber estado en Belén, casándose con israelitas que tenían la misma adoración y creencias de Dios. Es una lección para nosotros. Los hijos nuestros deben estar en la iglesia. Hay que enseñarlos a orar. Hay que enseñarlos a tener su devocional. Hay que enseñarlos a seguir a Dios. En muchos hogares hoy los niños mandan y hacen lo que quieren y muchas veces su horario no incluye a Dios. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo, no se apartará de él. Muchas veces pensamos, pero yo llevo mis hijos a la iglesia. Es responsabilidad de la iglesia para enseñar a mis hijos. Bueno, la iglesia voluntariamente enseña a sus hijos, pero es mi responsabilidad como madre. Era la responsabilidad de Roberto como padre, enseñar, instruir a nuestros hijos de Dios. Bueno, la cuarta lección, que no debemos correr de los problemas de la vida porque Dios nos va a cuidar y Dios va a proveer. Noemí y Elimelech tenían un problema. No había comida. Se dañaron los campos, se quemaron los campos, no se quedó nada. Esto fue castigo de Dios. Y sabe que Dios les quitó todo para causar arrepentimiento de parte de ellos 2. Y ellos decidieron correr del problema y se apartaron de Dios. Los israelitas que se quedaron arrepintieron y Dios proveyó para ellos. Y sabe que he dicho antes, Dios siempre trabaja en tiempos de dificultad. Nos manda pruebas y problemas para que aprendemos a confiar en Él. Que no corramos de los problemas.
que pidamos perdón y la ayuda de Dios. Primero de Juan 1:9 es un versículo bien conocido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la quinta lección, para mí, son lecciones que yo tomo de esas las porciones de la palabra de Dios. Con el Hijo de Dios nunca hay coincidencias ni hay suerte. No fue coincidencia que Ruth llegó al campo de Boaz. Fue la voluntad de Dios. Y ella caminando, buscando, Dios le dirigió a este campo de Boaz. ¿Sabe por qué no hay coincidencias? Porque Dios es soberano. Y lo que pasa en nuestras vidas es de Él. Todo lo que pasa en mi vida, en su vida, es de Dios. Y es perfecto. Si es difícil, es para enseñarnos una lección. Si nos manda pruebas y problemas, es con una razón. Cuando pasamos tiempos difíciles, nos causan a confiar más y depender más de Dios. Ustedes y yo estamos exactamente donde Dios quiere que estemos. No es coincidencia. Cuando llegan las dificultades, que no corran. Quédense y confían en Dios. La sexta lección es una lección muy buena, que nunca debemos echar culpas a Dios. Noemí dijo en capítulo 1, versículo 20, en gran amargura me ha puesto Dios. Ella está diciendo, tu Dios me puso aquí con la amargura. Tú lo hizo. En versículo 21, yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con manos vacías. Ella está diciendo, fue tú, Jehová, que se ha quitado todo de mi mano. En 21 también dijo, Jehová ha dado testimonios contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Es muy interesante esta porción. Si yo estoy amarga, no es culpa de Dios, es mi culpa. Yo me he apartado de Dios. Si tengo manos vacías o si estoy afligida, no es culpa de Dios, es culpa mía, probablemente porque hay pecado en mi vida. La tendencia que tiene el ser humano es echar la culpa a otro. Y es peor cuando echamos la culpa a Dios. Debemos mirar dentro del corazón y arreglar cuentas con Dios y volver a Belén. No debemos echar culpas a Dios. Noemí salió de Dios y puso un poco de distancia entre ella y Dios. Sus problemas tenían, la culpa era ella misma. Su amargura era resultado de su desobediencia a Dios. Cuidado en desobedecer a Dios. Muchas veces la gente, y yo conozco tanta gente que anda triste, anda amarga, anda afligida, anda triste. Y no es problema de Dios. No podemos echar la culpa. No podemos echar la culpa con Dios. Es culpa de la persona. Nos trae problemas y castigo porque Dios disciplina y castiga el pecado. Y también debemos consultar con Dios con cada decisión que hacemos. Ellos lo consultaron con Dios y ellos salieron de donde Dios quería que estuviéramos. Bueno, la séptima, yo digo que soy suegra. Yo soy suegra, tengo una nuera y 2 yernos. Generalmente la suegra, entre paréntesis, tiene muy mala reputación de ser mala, de ser dominante, dura y más o menos un dolor de cabeza. Pero de Noemí podemos aprender algo, porque obvio que ella era muy buena suegra. Las 2 nueras
Lloraron 2 veces con la idea de separarse de ella. Pregunto, para mi persona, y si ustedes tienen nueras o yernos, ¿llorarían ellos si usted saliera de sus vidas? Yo tengo que preguntarme, mi nuera sí, yo creo que ella lloraría. Yo creo que mis 2 yernos sí llorarían también. ¿Qué clase de nuera o qué clase de suegra somos nosotros? Ellos amaban a su suegra y tenemos que recordar que Noemí había enseñado a sus nueras algo de Dios. Si no fuera por eso, Ruth no habría decidido decir, tu Dios es mi Dios, tu pueblo ahora de Israel será mi pueblo. Somos ejemplos para nuestra familia, ejemplos para las nueras, los yernos con los hijos. Nos están mirando. Bueno, la última es las decisiones que hacemos afectan la vida nuestra y la vida de todos los demás. Decisiones. Cada parte de esta historia trata con decisiones y les voy a contar las malas decisiones. Elimelech y Noemí decidieron salir de Belén, se apartaron de Dios. Mala decisión. Llevaron 2 hijos varones a un lugar pagano. Mala decisión. Decidieron correr de sus problemas y pecados en vez de quedarse y arrepentirse. Mala decisión. Decidieron dar permiso que sus 2 hijos se casaron con 2 moabitas paganas, porque los matrimonios eran arreglados. Mala decisión. Y si no fuera por Dios, Dios intervino. Noemí decidió escoger odio y amargura en vez de pedir perdón de Dios y ayuda de él. Mala decisión. Y Orfa decidió volver a su vida vieja y volver a sus dioses. Mala decisión. Pero gracias a Dios que él intervino en la vida de Noemí y en la vida de Ruth. Déjame decirles las buenas decisiones. Todas estas historias de decisiones. Noemí enseñó sus nueras de Dios. Buena decisión. Noemí decidió volver a Belén y supuestamente a Dios. Buena decisión. Ruth dijo muchas cosas. No me aparto de ti. Ahora viviré contigo. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Buenas decisiones. Y sabe que de Dios, ella estaba renunciando a todos los dioses paganos, porque en ese sitio donde ellos estaban viviendo, de Moab, había muchos dioses falsos. Podemos nosotros tener dioses, no hechos de madera o cerámica, lo que sea, pero podemos tener dioses también, como el dinero. El dinero puede ser un dios. Entre la juventud, la ropa puede ser un dios. Hay varios dioses que podemos tener en nuestras vidas. Hay que volver a Belén y conectarnos con Dios. Ruth dijo, también, donde tú mueres, muero yo. Y Noemí decidió hacer algo positivo para asegurar el futuro de ellos 2. Y esto es conectar Ruth con Boaz. Buena decisión. Y Ruth decidió seguir el plan de su suegra. Buena decisión. Yo les voy a decir, nosotros hacemos cientos de decisiones cada día. ¿A qué hora voy a despertarme? ¿Qué voy a hacer cuando salgo de la cama? ¿Qué ropa voy a poner? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué voy a ir a hacer mercado? ¿Qué voy a comprar? ¿Dónde está mi lista? Decisiones, decisiones, decisiones. Y cuando apartamos de Dios, no somos capaces de hacer decisiones que agradan a Dios. Tenemos que volver a Belén o volver a Dios para vivir vidas agradables en los ojos de Dios. Las lecciones para nosotras somos muchas que podemos aprender de Noemí. Lo que debemos hacer y lo que
no debemos hacer. Decisiones. Al fin de su vida, ella decidió volver a Dios y ponerle primero en su vida. Y supuestamente pidió perdón por sus pecados, porque terminó la vida. No era mujer amarga, era mujer otra vez, feliz, contenta. Ella esperó hasta la última etapa de su vida para poner a Dios primeramente en su vida. Y mi consejo es que para todos de nosotros, de ustedes, que no ponga, que no espere hasta la última etapa de su vida para poner a Dios en primer lugar. El versículo de memoria dice, y se encuentra en Salmos 5:22, echa sobre Jehová y él te sustentará. Sus problemas, pruebas y dificultades y cargas sobre Dios y él te sustentará, él te ayudará. Consulte con él cuando necesita hacer una decisión y él nos ayuda. Cualquier cosa, más que todo, que todos de nosotros volvamos a Belén, si estamos apartados de él. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos tantas gracias por esta mujer, Noemí. Te damos gracias que otra vez tú has puesto a esta mujer en la Biblia para que podamos aprender y aprender de hacer decisiones que agradan a ti. Señor, gracias te doy que tú nos diriges, que tú nos indicas lo que debemos hacer, nos ayudas con las decisiones, nos muestras a dónde vamos y qué hacemos. Y Señor, para las damas que están lejos de ti, que están escuchando, para las damas que se han apartado aún un poquito de ti, que vuelvan a Belén, que vuelvan donde está Dios, donde tú estás, confiando, con alegre, las mujeres tristes, las mujeres amargas, que se acercan a ti. Gracias, Señor, por cómo tú obras en las vidas nuestras. Gracias por las muchas bendiciones que nos das cada día. Ayúdanos a ponerte en primer lugar en nuestras vidas. Te damos tantas gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y por lo que todo lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. Y en el nombre de Jesucristo, tu único Hijo, que murió en la cruz por nosotros. Amén.